Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM. Reciban un saludo de su hermana Noemí Galván y de la iglesia Dios es fiel. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les mando un saludo a todos los niños. Espero que ya estén conectados. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más en su programa Niños Valientes y Esforzados. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo, ¿verdad? Que se sigan pasando esta semana excelente. Que Dios sea bendiciendo sus vidas en todo momento, proveyéndoles, sanándoles. Que Dios me los bendiga. Vamos a dar inicio a otro programa más, dándole gracias a Dios que nos permite estar nuevamente con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Le damos la gloria a Dios. Vamos a orar para empezar nuestra clase del día de hoy, nuestro tema. Cierren sus ojitos y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios Todopoderoso. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, Padre. Te damos gracias, mi Dios, por permitirnos, Padre Santo, estar nuevamente, Padre mío, estar conectados, Señor, por medio de estos medios, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque están activos, Padre Santo. Muchas gracias, Padre. Sabemos, mi Dios, que todo esto, Señor, solamente es por tu gracia y tu misericordia, mi Dios. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, hablando de tu hermosa palabra, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que en estos momentos, mi Dios, tomes tú el control, Señor, en esta tarde, Padre. Que sea tu Espíritu, Señor, dirigiendo, Señor, todo lo que se lleve, Señor, en esta tarde, Padre. Bendice el tema del día de hoy, Padre. Prepara los corazones, mi Dios, las mentes, Señor, de aquellos niños que se conecten, de aquellos niños que escuchen, Señor, este video, Padre. Que seas tú tocando, Señor, los corazones, Padre. Que seas tú, Señor, mi Dios, obrando, Señor, en la vida, Señor, de cada niño, Señor, de cada persona, Padre Santo, que se conecta, Padre mío, y escucha, Señor, diariamente, Padre, la palabra de Dios, Padre. Sabemos, maravilloso Dios, que toda la semana, mi Dios, hay programas, Padre Santo, que hablan de tu inmenso amor, Padre Santo. Bendice a aquellas personas, mi Dios, que escuchan tu palabra, Padre. Que seas tú, Señor, tocando sus corazones, Señor, ahí donde ellos se encuentran, Padre Santo. Que hagas tú, Señor, la obra poderosa en sus vidas, Padre mío. Que ellos puedan sentir tu amor, Señor, tu cuidado, tu compañía, Padre Santo. Señor, te lo pido, Señor, te lo ruego, Padre, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Nuestra lección del día de hoy se llama Las riendas del dominio propio. Pero, ¿qué es el dominio propio? Bueno, mira, el dominio propio es saber dominar nuestros sentimientos, ¿verdad? Nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras acciones, ¿verdad? Eso es tener dominio propio sobre nuestras emociones, sobre lo que pensamos, sobre nuestras acciones, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Eh, que no nos gane el coraje, que no nos gane las emociones, ¿verdad? Porque hay veces que nos enojamos y hay veces que hasta decimos cosas que no debemos de decir y luego nos arrepentimos, ¿verdad? Eso es tener dominio propio. Cuando tú controlas tu boquita, cuando tú controlas tus pensamientos y cuando tú controlas tus acciones, ¿verdad?
Eso es tener dominio propio y no, ¿verdad? Que esas emociones nos dominen a nosotros, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿cómo podemos dominar estas tres áreas de nuestras vidas? Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Bueno, pues eso va a depender, ¿verdad? Todo eso, el control de todo eso, de nuestro dominio propio, ¿verdad? Todo eso lo vamos a lograr dependiendo, ¿verdad? Del amor, del temor y de la consagración que tengamos con Dios, ¿verdad? La comunicación, ¿verdad? Que tengamos con nuestro Dios Todopoderoso. El amor que le tengas a Dios, ¿verdad? El temor que le tengas a Dios y la consagración que tengas hacia Dios. Eso va a hacer que podamos dominar esas tres áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y mira, déjame decirte, te voy a explicar qué es cada una de ellas y en qué, ¿verdad? En, ¿qué podemos hacer con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones? Mira, con los pensamientos, nuestros pensamientos son nuestras ideas, nuestros recuerdos, nuestras creencias, lo que estés pensando en tu cabecita, ¿verdad? Nosotros podemos pensar, por eso es necesario que te aprendas la palabra de Dios para que en tu mente esté la palabra de Dios continuamente. Acuérdense del versículo que nos aprendimos, ¿verdad? Aquel versículo que nos aprendimos de Salmos que dice, guardaré tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cuáles son esos dichos? La palabra de Dios. Cada versículo de la palabra de Dios son dichos de la palabra de Dios que guardamos en nuestro corazoncito para no pecar contra Dios, ¿verdad? Y cuando la palabra de Dios está aquí y aquí en nuestro corazoncito, ¿verdad? Nuestras ideas cambian, ¿verdad? No podemos estar pensando en la maldad, ¿verdad? Eso es lo que puede haber en nuestros pensamientos, la maldad, el rencor, el odio, cosas malas que puedes hacer, o a lo mejor hay veces que, ay, ya quiero que se vaya mi mamá para hacer esto, algo que no debes de hacer, ¿verdad? Y estás fraguando en tu cabecita cosas que no deberías de estar pensando. Esos son los pensamientos y eso es un dominio propio, es algo que tienes que dominar bajo el control, ¿verdad? De nuestro Dios Todopoderoso, con la ayuda de nuestro Dios. Los sentimientos, ¿qué son los sentimientos? Nuestros sentimientos son las alegrías, son todas nuestras alegrías, cuando nos ponemos tristes, nuestras preocupaciones, ¿verdad? Cuando estamos preocupados y no podemos parar de estar preocupados pensando en algo que a lo mejor hicimos y que no le queremos decir a papá y a mamá. Y estamos, ¿le diré? ¿No le diré? Mejor no le digo. Pero cuando eres un hijo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo te hace sentir que estás mal y no te hace sentir a gusto hasta que no dices la verdad, ¿verdad? Y entonces esa preocupación está en tu cabecita. Algo que hayas hecho, ¿verdad? En casa cuando no te vio papá y cuando lo haces, ¿verdad? Entonces estás preocupada y no sabes si decirle o no decirle. Y cuando le dices, ¿verdad? A tu mamá es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Lo que hiciste son nuestras tristezas, o cuando hay celos, o cuando hay envidia, cuando hay rencor. Todos esos son los sentimientos, las emociones, ¿verdad? Y dijimos que todos tenemos esas emociones, ¿verdad? Y que es importante saberlas dominar. Y si no podemos nosotros mismos dominarlas, ¿verdad?
porque es muy difícil dominar nuestras emociones, tenemos al Dios Todopoderoso que si le pedimos y le entregamos las riendas de nuestra vida y el control de nuestra vida, Él nos va a ayudar a tomar el control de todas esas emociones, de nuestros sentimientos. Ahora, ¿cuáles son las acciones? Las acciones son, ¿verdad? Cuando ese pensamiento o esa idea que tienes en tu cabecita se vuelve un acto, lo realizas, ¿verdad? A lo mejor si en tu cabecita estás viendo que algo está mal puesto en una tienda y te está diciendo tu pensamiento, agárralo, nadie te ve. Y volteas por todos lados y tú piensas que nadie te está viendo, pero acuérdate que Dios está en todos lados, ¿verdad? Y que Él está viéndote, ¿verdad? Y entonces cuando tu cabecita te está diciendo eso, agárralo, nadie te ve. Y cuando esos pensamientos se vuelven realidad, es el acto. Cuando tú lo tomas, esas son las acciones de tus pensamientos, ¿verdad? De lo que tú estabas pensando, ¿verdad? O cuando estás pensando en hacer alguna maldad de tus compañeros. Ahorita le voy a quitar la silla para que cuando se siente, se caiga. Y estás pensando eso y cuando quitas la silla, esa es la acción. Son las acciones que cometemos de lo que estemos pensando, lo que estemos ideando. Esas son las acciones. Entonces, esas tres áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Es el dominio propio. Eso tenemos que tener un dominio propio, ¿verdad? De nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, ¿verdad? Eso es cada una de las cosas que significa, ¿verdad? De esas tres cosas. Dominar. ¿Y cómo lo vamos a dominar? Dijimos, va a depender del amor, del temor que le tengamos a Dios. Si tú tienes temor a Dios, ¿verdad? No vas a hacer cosas que le desagraden a Dios o que lo pongan triste, ¿verdad? Si tú le tienes amor a Dios, no vas a hacer algo que no debes hacer porque ofendes a Dios, ¿verdad? Con tus pensamientos, con tus acciones y con tus pensamientos, ¿verdad? Y es estar consagrado con Dios, es estar en comunión con Dios continuamente, en oración y leyendo su palabra y escuchando como ahorita, ¿verdad? Tu ministración es importante, que nunca dejes de escuchar tu ministración. Este es alimento para nuestra alma, ¿verdad? Ese es nuestro alimento para que podamos crecer espiritualmente, ¿verdad? ¿Ok? Solamente así podremos tener, ¿verdad? El dominio de todas esas cosas. Bueno, pues entonces, ¿verdad? Vamos a entonces a trabajar nuestro tema del día de hoy, las riendas del dominio propio. Y hoy nuestra lectura, ¿verdad? De este tema la tomamos de Jueces, pero ¿qué creen? Que son capítulos, porque esta historia de este hombre que les traigo hoy es un poquito extensa y, y abarca 4 capítulos, porque habla desde su nacimiento, los hechos que hizo, hasta su muerte. Y los capítulos son 14, 14, 15 y 16. Sería muy importante, ¿verdad? Que leyeran un capítulo. Estamos a miércoles. Leer el miércoles 1 al ratito que termine su clase, en un momentito, ya que hagan su tarea, coman y que ya no tengan nada que hacer, ¿verdad? Sus quehaceres y todo, que tomen su Biblia y lean un capítulo diario. El miércoles uno, el jueves otro, el viernes otro y el viernes otro. ¿Ok? Se queda de tarea eso. Que lean sus capítulos para que vean esta historia. Es muy fascinante, muy hermosa. Está hermosa. Espero que no se la pierdan, que lean sus capítulos, ¿verdad? Aquellos niños que ya saben leer, que ya saben buscar sus citas,
lean sus capítulos. Va a ser de bendición para su vida y les va a encantar esa historia. Esa historia es muy hermosa. Para que sepan de lo que estamos hablando hoy, y obviamente que se hace el tema un poco corto, ¿verdad? Pero la historia de este hombre es muy bonita, muy hermosa. Entonces, espero que no la dejen de leer, ¿ok? Y nuestro versículo para aprender de esta semana se encuentra en Proverbios 29:11. Y dice así: los necios dan riendas sueltas a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Proverbios 29:11. Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios saben controlar calladamente el enojo. Ese es nuestro versículo que nos vamos a aprender el día de hoy, ¿vale? Y el caballo que vamos a ver hoy es un caballo que se llama pura sangre. Y acuérdense que estamos viendo las riendas del dominio propio. Y el caballo que vamos a ver hoy se llama el caballo pura sangre. ¿Ok? Y mira, escucha. Hoy les hablaré de este caballo pura sangre. Este caballo de pura sangre es la raza más rápida. Son caballos, ¿verdad? De carreras. Son caballos que usan para equitación y son unos caballos fuertes, ¿verdad? Es una raza de caballo, es un caballo muy rápido y de las más valiosas en todo el mundo. Y dependiendo de las características físicas de este caballo, son destinados, ¿verdad?, a las carreras de sprint, que son estas, mira, estas. Miren sus músculos, cómo se les hace, ¿verdad? Miren nada más, qué hermosos caballos, ¿verdad? No sé si alguno, hayan visto algunas carreras de estos caballos, algunos programas, ¿verdad? Hay veces que en la tele podemos ver estos programas, ¿verdad? Y ver las carreras de estos grandes caballos y los conocerán. Dicen que son muy fuertes, ¿verdad? Y dicen que son usados para carreras de sprint y alcanzan fíjate, oye, escucha, alcanzan velocidades, fíjate, dice que alcanzan velocidades, ¿verdad? Similares a las de un automóvil. ¿Cuánto corre un automóvil? Mucho, ¿verdad? Muchos kilómetros, imagínate, dicen que más o menos corre lo mismo que un automóvil. ¿Te das cuenta? Imagínate, esos caballos son fuertes, ¿verdad? Y estos son de las razas por las cuales, estas son unas de las razones por las cuales los caballos pura sangre son uno de los caballos más fuertes, potentes y veloces cuando de galopar se trata, ¿verdad? Además, poseen una gran belleza, ¿verdad? Y una fuerza de disciplina para, ¿verdad? Para para estos, este, para estas clases deportivas, ¿verdad? Para estas carreras deportivas, ¿verdad? Son caballos fuertes, potentes, ¿verdad? Y veloces, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Esa raza es hermosa. Miren cómo se hacen sus músculos, de que son tan hermosos y tienen una disciplina muy, muy fuerte, muy buena, ¿verdad? Son los caballos se dejan entrenar, es una disciplina muy fuerte para estos caballos, porque corren muy rápido, muy veloces y hacen unas carreras muy, muy fuertes, ¿verdad? Corren mucho, ¿verdad? Y para que un jinete pueda montarse a este caballo pura sangre, debe de usar las riendas. Acuérdense que son estas que están aquí, estas cuerdas. Esas son las riendas. El jinete necesita estas riendas. Acuérdense que hablamos que necesita las riendas para poderle darle las instrucciones al caballo, ¿verdad? Dijimos que
que esas riendas, ¿verdad? Son las riendas del dominio del caballo. Las usa el jinete tanto para él dominar, ¿verdad? Para poderse dominar él, su dominio propio, estarse deteniendo y también dominar al caballo. Para eso usa su herramienta, el jinete, ¿verdad? Dijimos que esas son las riendas que necesita el jinete para poder dominar al caballo, ¿verdad? Si él lo quiere mover para un lado, lo quiere mover para el otro lado, o para cuando le dice que se detenga, ¿verdad? Es para eso usa esa herramienta, las riendas, ¿verdad? Para eso son las riendas, ¿verdad? Y tanto para él les sirven para estarse él sujetando y poderse dominar él, ¿verdad? Para eso es. Y es necesario también que use estas riendas para poder dominar este caballo de pura sangre, ¿verdad? Recuerden que las riendas, ¿verdad? ¿verdad? Son las que van dándole rienda al caballo, ¿verdad? Dijimos que el caballo no se puede controlar solo, ¿verdad? Necesita que lo controle, ¿verdad? Así como hablamos en la clase anterior, ¿verdad? En las clases anteriores, nosotros también necesitamos que Dios nos controle, ¿verdad? Porque por nosotros mismos no podemos dominarnos por nosotros mismos, porque de ser nosotros mismos, nuestro carácter no lo podríamos dominar jamás, ¿verdad? Por eso necesitamos, ¿verdad? A un Dios todopoderoso que cuando Él nos domina, ¿verdad? Y tiene el control de nuestra vida, nosotros podemos tener control de nuestras palabras, ¿verdad? De nuestros pensamientos y de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces también nosotros tenemos alguien que nos controle, ¿verdad? Y es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces recuerden también que el dominio propio, ¿verdad? Cuando nosotros dominamos nuestros pensamientos, nuestras palabras, ¿verdad? Cuando nosotros podemos formar eso, ¿saben qué hace el dominio propio? Cuando nosotros dejamos que Dios controle nuestra vida, y controle nuestras palabras, nuestros pensamientos, ¿verdad? Somos formados niños, hombres y mujeres, ¿verdad? Con valores y con un dominio bien, bien formado, ¿verdad? Bien controlado. Cuando dejamos que Dios nos controle, ¿verdad? Somos niños, niñas, mujeres y hombres bien controlados por el Espíritu Santo, por Dios, Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y mira, este potente caballo también, hoy lo vamos a relacionar, ¿sabes? Lo vamos a relacionar también en nuestra historia de hoy, lo vamos a relacionar con un hombre a quien también Dios dotó de una fuerza extraordinaria. ¿Ah? De una fuerza extraordinaria, lo dotó con una excelente resistencia, ¿verdad? Jamás vista en un ser humano, ¿verdad? ¿Saben de quién les estoy hablando? ¿Han escuchado han escuchado esta historia de este hombre, del hombre más fuerte de la historia de la Biblia? Y de todos los hombres, porque no ha habido otro hombre más fuerte que este hombre. ¿Sí la han oído? Es Sansón, ¿verdad? Pues este hombre, ¿verdad? Lo vamos a ver a relacionar con este caballo potente de fuerza, ¿verdad? Que tiene mucha fuerza. Pues este hombre también Dios lo dotó de una gran fuerza, ¿verdad? Y de resistencia, así como estos caballos tienen resistencia, ¿verdad? Así también Sansón tenía mucha resistencia y mucha fuerza, ¿verdad? Vamos a ver esta historia de hoy, ¿verdad? Y sabes, sin embargo, este hombre, Sansón, soltó las riendas de su vida, el control del dominio propio de él, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, cómo soltó las riendas del dominio propio en su vida, ¿verdad? Vamos a ver eso en esta historia y acuérdense que esta historia la encontramos en Jueces
capítulo 13, 14, 15 y 16, ¿vale? Y nuestra historia de hoy comienza así. Mira, vamos a empezar nuestra historia. Mira, nuestra historia de hoy comienza en una región montañosa llamada Sora. Ahí inicia nuestra historia del día de hoy. Ahí vivía una familia donde el padre de la familia se llamaba Manoa. Este hombre era uno de los pocos que quedaban en Israel que se mantenían fieles a Dios, ¿verdad? Y este hombre estaba sufriendo, ¿verdad? Tanto él como su mujer, porque no podían tener hijos. Y en la época de este hombre, el pueblo Israel estaba siendo oprimido y siendo esclavo por estos hombres, mira, por estos hombres. Los filisteos tenían de esclavos al pueblo de Israel. Este pueblo era el pueblo de los filisteos y tenían por esclavos al pueblo Israel. Uh-huh. Y este hombre clamaba a Dios porque libertara a su pueblo Israel, y también el pueblo de Israel clamaba a Dios porque lo sacara de la esclavitud de estos hombres llamados filisteos, ¿verdad? Acuérdense que este pueblo Israel, ¿verdad? Era un pueblo amado por Dios, pero era un pueblo, ¿verdad? Necio, ¿verdad? Que no entendía los preceptos de Dios, ¿verdad? Que siempre nada más por ratitos, ¿verdad? Servía a Dios y confiaba en Dios y después se volvía a meter en problemas, ¿verdad? Y volvía a estar, ¿verdad? De esclavo de otros hombres, ¿verdad? Porque no se sujetaba, ¿verdad? No se sujetaba a su Dios todopoderoso, al que lo cuidaba, al que lo amaba, ¿verdad? Y al que le daba todo, ¿verdad? Porque Dios lo cuidaba y cuando se dejaban en las manos de Dios y le obedecían a Dios, tenían unas vidas tranquilas. Pero cuando se salían de los preceptos de Dios y del cuidado de Dios y de la obediencia de Dios, volvían a caer en manos, ¿verdad? De gente mala que los convertían otra vez en esclavos y los maltrataban, ¿verdad? Pero era por su desobediencia, ¿verdad? Y en este tiempo, ¿verdad? De este hombre Manoah, estaban siendo esclavos por los filisteos, ¿verdad? Y entonces ellos clamaban a Dios para que pudiera rescatarlos de estos hombres, ¿verdad? Y en ese entonces, ¿verdad? Cuando ellos clamaban y pedían ayuda a Dios, Dios los escuchó. Acuérdense que Dios siempre escucha cuando su pueblo le alaba, ¿verdad? Cuando nosotros así también nos encontramos en problemas y no salimos de esos baches, pues es porque a veces no clamamos a Dios, ¿verdad? Dios está esperando que le pidamos ayuda, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos arreglar las cosas a nuestra manera, ¿verdad? Y cometemos error tras error, error tras error. Pero si tan solo, ¿verdad? Nos pusiéramos en el momento en que nos sentimos que tenemos algún problema y le pidiéramos a Dios ayuda, inmediatamente Dios nos escucha, ¿verdad? Y nos manda la ayuda, ¿verdad? Pues cuando ellos empezaron a clamar a Dios, ¿verdad? Dios luego escuchó, ¿verdad? Escuchó la voz de su querido pueblo, ¿verdad? Y entonces empezó a idear, ¿verdad? Cómo poder, ¿verdad? Rescatar a su pueblo de esa esclavitud, de esos hombres malvados, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Se fijó en este hombre Manoah. Este hombre Manoah y su mujer, ¿verdad? Su mujer era estéril. Ya dijimos que estéril es una mujer que no puede tener hijos, ¿verdad? Y cuando no pueden tener hijos, Dios hace un milagro en esas mujeres, ¿verdad?
Y Dios hizo un milagro en la esposa de este hombre Manoah. Pero ese niño que iba a nacer iba a ser especial, ¿verdad? Y ese niño era Sansón, ¿verdad? Y entonces empezó Dios cuando ya escuchó la voz de su pueblo que le pedía auxilio, auxilio, Señor, sálvanos, ¿verdad? Entonces Dios escuchó y entonces empezó a buscar a un hombre, ¿verdad? Que era fiel a él, ¿verdad? Y entonces manda a un ángel, ¿verdad? Con la esposa de Manoah, ¿verdad? Y a este hombre Manoah le iba a dar un hijo, ¿verdad? Y manda a un hijo con la esposa de Manoah a que le diera una gran noticia, ¿verdad? Para que sería, porque iban a ser padres, ¿verdad? Y Dios estaba mandando a este ángel para que les diera esa hermosa noticia de que iban a ser padres, ¿verdad? Veamos lo que le dijo el ángel a esta mujer, ¿verdad? La esposa de Manoah. En Jueces 13, 4 al 5, fíjate lo que le dijo este ángel a, a la esposa de Manoah. Le dijo, ahora pues, mira que ahora no beberás vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Y cuando nazca el niño, debe de mantenerse con la misma dieta. Y además, no se le cortará el cabello, pues debe ser nazareo. ¿Qué quiere decir nazareo? Nazareo quiere decir consagrado, apartado para Dios. Y este niño estaba siendo apartado desde antes de nacer, ¿te das cuenta? Porque ya todavía no estaba el bebé en la pancita de la esposa de Manoah y ya Dios tenía planes para ese niño, ¿verdad? ¿Te das cuenta? En todas estas lecciones les he dicho, ¿verdad? Que todos tenemos un propósito en esta vida, y todos venimos por un propósito. Tú y yo y todo el que me está escuchando tiene un propósito en esta tierra. Y este niño también iba a nacer con un propósito, ¿verdad? Y desde antes de nacer, Dios ya tenía trazado lo que iba a hacer de este niño, ¿verdad? Dios te tenía preparado, ¿verdad? Un trabajo especial que tenía que hacer ese niño, ¿verdad? Y entonces manda a su ángel y le dice a esta mujer, ¿verdad? No tienes que beber, van a tener un hijo, pero no vas a beber sidra, no vas a comer cosa inmunda y cuando nazca el niño, el niño tampoco beberá vino ni sidra, nada que contamine, ni tampoco le cortarás el pelo, porque será nazareo. Estará apartado para Dios porque tenía un propósito especial, ¿verdad? Y eso es lo que quiere decir nazareo, consagrado para Dios, apartado para Dios. Y este niño estaba siendo apartado para Dios, ¿verdad? Bueno, pues mira, y todo esto Dios lo pidió, ¿verdad? Con el propósito, fíjate, de enseñarle al niño el dominio propio, ¿verdad? El dominio propio de enseñarle, ¿verdad? De cómo llevar su vida, ¿verdad? Te diste cuenta que no tenía que beber vino, ni sidra, ni cosa inmunda, ni cortarse el cabello, ¿verdad? Eso era algo que él tenía que dominar, ¿verdad? Bueno, mira, entonces los meses pasaron los meses, ¿verdad? Y pasaron muy rápido y la promesa de Dios se cumplió, ¿verdad? Se cumplió, Manoah, ¿verdad? Tuvo a su niño, nació su bebé, ¿verdad? Y le pusieron el nombre de Sansón, ¿verdad? Dios cumplió su promesa. Le dijo a su mujer que iba a tener un bebé y lo tuvo, ¿verdad? Acuérdense que Dios siempre cumple lo que dice, ¿verdad? Lo que promete. Dios les prometió un niño a esta mujer que era estéril y no podía tener bebés. Dios le prometió que iba a tener un bebé y lo tuvo, ¿verdad? Y a su tiempo preciso nació el niño y le pusieron Sansón, ¿verdad? Y a medida que este niño crecía, los padres se daban cuenta, ¿verdad?, que poseía una extraordinaria fuerza física. Y entonces los padres le explicaron, ¿verdad? Lo explicaron a este niño, ¿verdad? Que sus músculos, ¿verdad? Su fuerza y sus músculos
no dependía, ¿verdad? La fuerza no dependía de sus músculos y de nada, sino de la fidelidad de Dios. Ni que del cabello largo, ¿verdad? Dependía su fuerza, ¿verdad? No dependía ni del cabello largo ni de sus grandes músculos la fuerza que él tenía. Una fuerza extraordinaria. Y sus padres le explicaban que esa fuerza dependía de la fidelidad de Dios. Él tenía que ser fiel a Dios para que él pudiera cumplir el plan que había trazado para ese niño, ¿verdad? Y en realidad no era el pelo largo, no eran sus músculos fuertes, ¿verdad? Era la confianza y la fidelidad de Dios, ¿verdad? Algo que después no entendió Sansón, ¿verdad? Y lo vamos a ver, ¿verdad? Y pasaron otra vez los años y el niño se convirtió en un hombre. Se convirtió en un hombre, nuestro querido Sansón, ¿verdad? Y era muy alto, fuerte, guapo, ¿verdad? Y en sus cabellos, dice en su cabeza, ¿verdad? Dice que le colgaban unas grandes trenzas, ¿verdad? Su cabello era largo, como aquí lo estamos viendo, ¿verdad? De su cabeza colgaban unas espesas trenzas, ¿verdad? Tejidas. Y aparte llamaba mucho la atención a todos, ¿verdad? Su grande cabellera, ¿verdad? Alto, su musculatura. Era un hombre que no pasaba desapercibido. Era un hombre alto, dice la palabra de Dios, alto, con su pelo largo, con unos músculos extraordinarios, fuerte, ¿verdad? Y toda la gente se admiraba de este hombre, ¿verdad? Y llamaba mucho la atención por donde él pasaba, ¿verdad? Y mira, en una ocasión, mientras él caminaba, se encontró con este león. Se encontró, dice la palabra de Dios, que se encontró con un león y este lo atacó. El león lo atacó, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Sansón, dice la palabra de Dios, que lo despedazó, así como lo tiene, le abrió las quijadas, ¿verdad? La boca y se la dejó toda así, ¿verdad? Toda suelta, ¿verdad? Y le ganó Sansón al león con sus propias manos. No tenía ni con una arma, ni con un palo, ni con nada. Con sus propias manos venció a este gran león. Dice la palabra que lo despedazó. ¿Te das cuenta cuán fuerte era su fuerza? ¿Verdad? Dice la palabra de Dios que despedazó utilizando únicamente sus manos, ¿verdad? Y mira, en otra ocasión, ¿verdad? Hubo unos pequeños problemas con el pueblo filisteo. Tuvo problemas Sansón, ¿verdad? Y entonces Sansón, dice la palabra de Dios, que tomó 300 zorras. Así como estas zorras, mira, 300 zorras. Y dice que las ató de cola a cola, ¿verdad? Dice, las ató de dos en dos por la cola y les colocaba una antorcha. ¿Te das cuenta? Y cuando en antorcha encendida, así como lo estamos viendo aquí, dice que juntó 300 zorras, las ató de dos en dos por la cola y les encendió una antorcha. Y después la soltó, ¿verdad? La soltó por los viñedos y olivares de los filisteos y se hizo una gran quemazón, ¿verdad? Por lo que había tenido problemas con los filisteos. Pero te imaginas qué, qué tan veloz pudo correr también Sansón para poder alcanzar 300 zorras. ¿Mm? ¿Te das cuenta? ¿Te imaginas qué fuerza pudo haber tenido este hombre? ¿Verdad? Y la velocidad que tuvo para poder cazar, si a veces uno no puede alcanzar un perro, imagínate Sansón alcanzar 300 zorras, ¿verdad? Y que no lo atacaban, ¿verdad?
la osadía tampoco lo atacaban y la rapidez con que corrió para alcanzar las 300 zorras y después amarrarlas de cola en cola y atarles una brea, ¿verdad? Una antorcha y después soltarlas para que quemaran los viñedos, ¿verdad? Del pueblo filisteo, ¿verdad? Quemando 100 hectáreas de los filisteos, ¿verdad? ¡Wow! ¿Verdad? Y la velocidad, ¿verdad? Que tuvo en sus pies para cazar 300 zorras. ¡Wow! ¿Verdad? Qué hombre tan fuerte, ¿verdad? Qué fuerza poseía este hombre. Como los caballos que decimos, ¿verdad? Tenían la fuerza para correr con la fuerza de correr al ritmo de un automóvil. Imagínate así como Sansón corrió con esa fuerza para alcanzar a sus 300 zorras, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué fuerza poseía este hombre!, ¿verdad? Y también en una ocasión, ¿verdad? En otra ocasión dice la palabra de Dios que con una quijada de burro, esta es la quijada de burro, dice que con una quijada de burro mató a 1000 filisteos con una quijada de burro nada más. 1000 filisteos mató. ¿Te das cuenta las grandes hazañas que hizo este hombre por la fuerza que Dios lo había dotado? ¿Verdad? Pero esa fuerza tenía un propósito, ¿verdad? Él iba a sacar a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Esa fuerza comunal que él tenía iba a ser para eso, para matar todos estos filisteos y sacar libre otra vez a su pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Y esa fue otra hazaña de él. Dice la palabra de Dios que mató a 1000 filisteos con una quijada de un burro. ¿Te das cuenta? Y también dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en otra ocasión los filisteos, ¿verdad? Cerraron Cerraron las puertas. ¿Se acuerdan que hablamos sobre las murallas y las puertas de la entrada de esas grandes ciudades, ¿verdad? De las grandes ciudades que tenían unas puertas grandes que eran imposibles de penetrar. ¿Se acuerdan que hablamos sobre esas murallas y puertas? Pues cerraron unas puertas, ¿verdad? Cerraron esas puertas de la ciudad de Gaza, ¿verdad? De la ciudad de Gaza dice que cerraron las grandes y fuertes puertas de las murallas para que Sansón no escapara. Lo habían cazado ahí dentro de su ciudad y cerraron todas las puertas, ¿verdad? Para que él no se escapara, ¿verdad? Pero qué sorpresa se llevaron estos hombres, escucha. Dice que cuando Sansón vio que estaban cerradas las puertas de Gaza, dicen que las arrancó, aquí lo vemos, y se las arrancó con todo y sus postes. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Dice que con todos sus postes arrancó las puertas y las murallas de la ciudad. Y dice que se las puso en las espaldas, así como lo estamos viendo. ¿Te imaginas cuánto pesaban esas puertas? Y las cargó en sus espaldas. Dice que este hombre dice que arrancó con sus postes y sus cerrojos y se las puso en la espalda. Y dice que las llevó, fíjate, escucha, las llevó a la cima de una montaña caminando varios kilómetros, llevándose, cargando esa grande puerta, ¿verdad? Dice que se la llevó kilómetros de distancia, ¿verdad? Cargando esa puerta tan pesada, ¿verdad? ¡Wow! Y así fue como se fue extendiendo cada vez más y más la fama de Sansón, ¿verdad? De que era el hombre más poderoso, más fuerte, ¿verdad? Y todos los filisteos le empezaron a tener miedo, ¿verdad? Porque era una tras otra, ¿verdad? Tantas cosas que hacía Sansón con su fuerza, ¿verdad? Y ellos lo veían, ¿verdad? Ya se habían enterado sobre lo de León, se habían enterado sobre lo de las zorras, se habían enterado de los hombres que había matado con solo una quijada de burro y ahora estaban viendo con sus ojos que había arrancado una puerta tan fuerte, ¿verdad? Tan pesada, con todos sus cerrojos.
Y entonces empezaron a tener miedo, ¿verdad? Pero también se preguntaban de dónde tenía esa gran fuerza este hombre, ¿verdad? Y entonces empezó, y como el pueblo también dice que empezó a ver que este hombre era tan fuerte, lo hicieron juez de Israel. Y este Sansón, este hombre, duró, ¿verdad? De juez, protegiendo al pueblo, ¿verdad? Por 20 años estuvo de juez en Israel. El pueblo lo respetaba, ¿verdad? Porque veían que era un hombre fuerte, ¿verdad? Y que podía protegerlos, ¿verdad? Y lo hicieron juez. Y Sansón gobernó como juez por 20 años el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero sin embargo, este hombre tan fuerte, tan poderoso, ¿verdad? Tenía una gran debilidad. ¿Y sabes en qué consistía? Le gustaban mucho las mujeres filisteas. Y aparte se juntaba con muchas gentes que no debía, ¿verdad? Cosa que después esas mismas personas hicieron que hicieran cosas que no deberían de haber hecho, que no debía de haber hecho, ¿verdad? Y las cuales estaban prohibidas, ¿verdad? Porque acuérdense que era nazareo, ¿verdad? Y no podía, acuérdense, ni tomar sidra, ni vino, ni comer cosas inmundas, ni casarse con mujeres filisteas. Estaba prohibido. Tenía que buscar una mujer de su pueblo, de su propio pueblo, ¿verdad? Y eso fue lo que lo indujo a hacer cosas que no debería de haber hecho, ¿verdad? Y entonces tomó malas decisiones por esa debilidad, ¿verdad? No supo controlar su dominio propio, sus pensamientos, sus acciones, no lo supo controlar, ¿verdad? Se le salieron de control, ¿verdad? Empezó él a confiar en su fuerza y no en Dios, ¿verdad? Empezó a quitar la mirada de Dios y empezó a creérsela que él era el que poseía esa fuerza, ¿verdad? Y que él las podía todas, ¿verdad? Y empezó a creérsela y empezó a perder el dominio propio de sus emociones, ¿verdad? Y empezó a hacer cosas prohibidas entonces, ¿verdad? Como tomar vino, andar en fiestas, andar con mujeres filisteas, ¿verdad? Aunque sus padres se cansaban de rogarle, hijo mío, por favor, no andes haciendo esto, acuérdate que eres consagrado a Dios, acuérdate que tienes una misión, hijo, eres nazareo, no debes ni de tomar vino, no debes de tomar ni siquiera el fruto de la uva. No debes de casarte con mujeres filisteas, hijo. Busca una mujer aquí de tu pueblo. Hay muchas mujeres bonitas. Hijo, no, por favor, escucha a tus padres, hijo. Pero no, le entraba por aquí, le salía por el otro al pobre Sansón los consejos de sus padres. Así como a veces a nosotros nos pasa cuando los padres nos dicen los consejos y nosotros los hacemos oídos sordos, ¿verdad? Se nos mete por uno y sí, pero ya para el ratito ya se nos salió por el otro oído, ¿verdad? Y esto pasó con nuestro pobre Sansón, ¿verdad? No escuchó los consejos de papá y mamá y fue y buscó una mujer filistea, ¿verdad? Por más que sus padres le suplicaban, Sansón no obedeció a sus padres, ¿verdad? Y en ese tiempo habían 5 reyes que andaban sobres de Sansón. 5 reyes, ¿verdad? Que deseaban destruirlo, que deseaban matarlo, ¿verdad? Pero no podían porque él era muy fuerte, ¿verdad? Pero no entendían de dónde venía esa fuerza, ¿verdad? Y como él estaba enamorado de una mujer filistea y estos hombres lo sabían, ¿verdad? Fueron y buscaron a esta mujer filistea llamada Dalila y le fueron a ofrecer dinero, ¿verdad? Como ellos sabían que estaba enamorada de Dalila, fueron y hablaron con esta mujer y le empezaron a decir, oye, tú eres novia de Sansón, ¿verdad? Andas con él, ¿verdad? Y Dalila, pues sí, estaba orgullosa de tener un hombre tan fuerte a su lado, ¿verdad? Pero filistea.
mujer ajena que no debió de haber tomado Sansón, ¿verdad? Y entonces estos hombres empezaron a ofrecerle dinero a esta mujer para que le dijera, para que empezara a decirle a Sansón que le dijera su secreto de cuál era el secreto de su fuerza, por qué era tan fuerte, ¿verdad? ¿De dónde venía esa fuerza, ¿verdad? Y le ofrecía a cada rey, le estaba ofreciendo a esta mujer, ¿verdad? 1,100 monedas de plata cada uno, pero siempre y cuando le sacara la verdad a Sansón, ¿verdad? Y entonces esta mujer acepta. Esta mujer no amaba a este hombre, ¿verdad? No lo amaba, porque luego le brillaron los ojos cuando le ofrecieron dinero para perjudicar a su novio, ¿verdad? No lo amaba, ¿verdad? Porque inmediatamente aceptó la oferta, ¿verdad? No amaba al pobre Sansón, ¿verdad? Porque se confabuló, ¿verdad? Con estos hombres que querían matar a su novio, ¿verdad? Y entonces empezó esta mujer a trabajar para sacarle el secreto a Sansón, ¿verdad? Y entonces empezó a preguntarle, ay, mi amor, dime, ¿por qué eres tan fuerte? Anda, dímelo, ¿verdad? Y entonces empezaba a ser meloso con ella, cariñoso. Pero Sansón 3 veces la engañó, ¿verdad? 3 veces le dijo mentiras. Y cuando le dijo la primera, ¿verdad? Ella lo hizo y lo ató y cuando ya era y le decía, Sansón, los filisteos, Sansón, y Sansón se soltaba fuerte, rápido de los lazos con lo que la amarraba y decía, ay, me engañaste, eres un mentiroso. Y entonces volvió otra vez, ándale, mi amor, dime, ¿cómo es que tienes tanta fuerza? Por favor. Y le hacía sus cariñitos, ¿verdad? Por favor, dime. Y otra vez Sansón le mintió y así 3 veces le mintió, ¿verdad? Y entonces llegó el momento en que Dalila se enojó y le dijo, no, tú no me quieres porque no me dices la verdad. 3 veces me has engañado. Has sido un mentiroso conmigo. Ya no te voy a querer. ¿Ah? Eres un mentiroso, me has engañado 3 veces. Y ya después que lo regañó y todo, otra vez fue, voy a hacer otro intento más. Y empezó otra vez a llorarle. Ay, Sansón, por favor, dime, ¿por qué tienes tanta tu fuerza? ¿Por qué no me lo quieres decir? Y le suplicaba hasta que Sansón se cansó y le reveló aparentemente el secreto, ¿verdad? Entonces, cuando ya lo fastidió, ¿verdad? Porque ya eran muchas veces que estaban y sobre todo, ándale, dímelo y todo momento, hasta que Sansón, ¿verdad? Descubrió su secreto, ¿verdad? Y entonces le dice Sansón, ¿verdad? Nunca me han cortado el pelo. Y fíjate todavía lo que dice. Fui consagrado a Dios, ¿verdad? Dice, fui consagrado a Dios cuando nací. Si algún día me cortan el pelo, sería como cualquier hombre. Sansón le había revelado el secreto a Dalila, ¿verdad? Y cuando Dalila entonces tiene el secreto, dice, esa es la verdadera. No, dime la verdad, ¿esa sí es la verdadera? Sí, esa sí es verdad, Dalila, ya, esa es ya déjame en paz. Y entonces esta malvada mujer, ¿verdad? Vuelve a hacer lo mismo que las otras veces. Lo volvió a amarrar de sus manos a la cama y todo. Y después mandó a llamar a los reyes, a los filisteos. Vengan, vengan, vengan. Creo que por fin me dijo el secreto Sansón. Vengan, vengan. Y ya cuando los tuvo ahí, ¿verdad? Ya cuando tuvo ahí a estos hombres, ¿verdad? Para eso ya le había cortado también el pelo, Dalila. Ya lo había dejado pelón, ya le había quitado el pelo, ¿verdad? Dijo, vengan, vengan. Por fin me ha dicho la verdad. Y cuando ya tenía a estos hombres ahí, ¿verdad? Entonces Dalila empieza a gritar, Sansón, Sansón, los filisteos, Sansón,
los filisteos. Y cuando quiso hacer lo mismo como en las anteriores veces, Sansón, queriéndose soltar de las lazos, ya no pudo soltarse Sansón, ya no pudo. Y volvió a ver a su amada, ¿verdad? Diciéndole, me fallaste, me entregaste. Esta mujer no amaba a Sansón. Y todo por desobedecer a sus padres, ¿verdad? Esta mujer no lo iba a amar porque ella era filistea. Y los filisteos no amaban a los judíos, ¿verdad? A los israelitas. Y no lo amaba, nada más andaba con él porque era fuerte, porque era muy galán, ¿verdad? Muy alto, muy hermoso. Y muchas mujeres a lo mejor querían andar con él, ¿verdad? Y ella se sentía, uy, la última Coca-Cola, ¿verdad? Y andaba con él, pero no lo amaba porque lo entregó a sus enemigos, ¿verdad? Y cuando entonces cuando Sansón se da cuenta que ya no tiene su fuerza, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que hacen estos hombres malvados, ¿verdad? Entonces, trató de liberarse como las otras veces el pobre Sansón, ¿verdad? Y ya no pudo liberarse nuestro querido Sansón, ¿verdad? Y entonces los filisteos lo recogieron, lo quitaron de ahí y lo ataron con unas cadenas. Y luego, ¿qué crees? Todavía, ¿qué crees que hicieron? Le sacaron los ojos y lo dejaron ciego. Pobre Sansón, ¿verdad? Y entonces lo amarraron con cadenas, le quitaron sus ojos, lo dejaron ciego y lo llevaron a la cárcel. Y lo pusieron a hacer, ¿verdad? Trabajo forzado, estar moviendo un molino muy, muy pesado, ¿verdad? Y ese era su trabajo en la cárcel, ¿verdad? Y lo encarcelaron, ¿verdad? Y lo convirtieron en un esclavo, ¿verdad? Y déjame decirte que la verdad, la virtud, la fuerza de Sansón, dijimos, ¿verdad? Al principio, no, no era su pelo, no era su musculatura, ¿verdad? No era nada de eso. Era la obediencia y la fidelidad que debía de haber tenido en Dios, ¿verdad? Dios era el que lo capacitaba y lo dotaba de esa fuerza y lo ayudaba. Porque cuando Dios promete algo, Él es fiel y cumple su promesa, ¿verdad? Y Él tenía un propósito en esta vida, ¿verdad? Y era salvar a su pueblo. Y Dios lo había dotado de esa fuerza. No era el cabello, no era su musculatura, ¿verdad? No era nada de eso. Dijimos que era el amor de Dios, la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero, pero llegó Sansón en que él, ¿verdad? Se confió mucho de él y empezó a olvidarse de Dios y empezó a estarse creyendo que él la podía y que él era su fuerza, era su cabello, ¿verdad? Tanto lo creyó, ¿verdad? Que cometió el error y dijo eso, ¿verdad? Y le cortaron su cabello, ¿verdad? Realmente era una señal de lealtad su cabello, ¿verdad? No era la fuerza, el cabello no lo traía. Era el poder de Dios. Porque nosotros no somos nada si no tenemos a Dios. Sansón, si no hubiera tenido a Dios en su vida, no hubiera tenido nada, nada. Pero la fuerza venía de Dios. No era de Sansón, no era de su pelo, no era de su musculatura. La fuerza era de Dios, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Qué triste se habrá sentido Sansón y se sintió de haberle fallado a Dios, ¿verdad? Porque se comportó y hizo las cosas que no debería de haber hecho como un hombre consagrado para Dios, ¿verdad? Porque él bebía vino, comía cosas que no tenía que comer, andaba con mujeres que no tenía que andar, ¿verdad? Y hizo cosas que no le agradaban a Dios y que estaban prohibidas para él, porque era un siervo consagrado para Dios. Tenía un propósito que él tenía que cumplir y se desvió por un momento de esos propósitos, ¿verdad? Y entonces, por no obedecer a Dios, ¿verdad? Y por salirse del control de Dios, ¿verdad?
cayó en manos de los enemigos, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad? Después se arrepintió, ¿verdad? Porque tuvo el triunfo final de Sansón, porque ya después hicieron una gran fiesta. Estos hombres estaban contentos porque al fin habían, ¿verdad? Este, agarrado al hombre fuerte, al que los traía con el dolor de cabeza, ¿verdad? No lo podían, derribar, ¿verdad? Pero como ya lo tenían ahí encarcelado, estaban haciendo una gran fiesta porque al fin habían, encarcelado al hombre fuerte, ¿verdad? Y ya podían hacer lo que querían, ¿verdad? Pero cuando él escucha que estaban haciendo fiesta y todo, ¿verdad? Él le pide perdón a Dios y le dice, Señor, te ruego, Señor, que por última vez me des fuerza para poder matar a mis enemigos. Y entonces va y le dice a un niño, llévame a los pilares principales de la gran ciudad. Y entonces cuando Sansón le ruega a Dios que le dé por última vez la fuerza, ¿verdad? El Señor le otorga la fuerza, porque era el propósito para el cual él había nacido, ¿verdad? Y Dios permitió que cumpliera al fin su propósito, ¿verdad? Y Dios le da la fuerza necesaria. Y cuando agarra los dos pilares, dice, mueran conmigo los filisteos. Y tuvo la fuerza y cuando derrumbó los pilares, cayó todo y dice la palabra de Dios que en ese momento murieron más filisteos de los que mató cuando él estaba vivo, ¿verdad? Cuando él andaba matando filisteos, mató muchos filisteos en esa última vez que Dios le otorgó fuerza, ¿verdad? Dios le volvió a otorgar su fuerza para que cumpliera su propósito. Y derribó los pilares y dice la palabra de Dios que en ese momento mató mucho más filisteos que los que había matado durante toda su vida. Dios cumplió el propósito de este niño, ¿verdad? Aunque saltó las riendas de su dominio propio, ¿verdad? No supo controlarse, ¿verdad? Y buscó mujeres que no debía, tomó y hizo cosas. Perdió el control de sus emociones, el control de todo, de sus pensamientos, de sus acciones, ¿verdad? Y tuvieron sus consecuencias, ¿verdad? Dejó de que Dios tuviera control de su vida y de las riendas de su dominio propio, ¿verdad? Se salió del control de Dios y los enemigos lo agarraron, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Que en ese momento, cuando Sansón descubrió ese momento, ¿verdad? Él se deslindó de las riendas del control de Dios, se salió del control de Dios y fue capturado por los enemigos, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros le entreguemos a Dios las riendas de nuestra vida, nuestro dominio propio, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo, para que Dios sea el que tome el control de nuestra vida, ¿verdad? Mira, así fue como Sansón al momento perdió todas las bendiciones que Dios tenía para él, ¿verdad? Al salirse de la obediencia de Dios, de la obediencia de sus padres, porque sus padres continuamente, hijo, ya no andes yendo para allá, hijo, ya no te juntes con los filisteos, hijo, no busques mujer de los filisteos, aquí tienes todo, aquí en tu pueblo, le estás fallando a Dios, pero Sansón obedeció, ¿verdad? Y por su desobediencia perdió bendiciones y murió mucho antes de lo que debió de haber morido, ¿verdad? De haber muerto, ¿verdad? Aceleró su muerte, ¿verdad? Él hubiera vivido más, ¿verdad? Tal vez hubiera seguido rigiendo o gobernando al pueblo de Israel, pero no, ¿verdad? Cometió errores, ¿verdad? Errores que causaron su muerte, ¿verdad? Prematura y todo, ¿verdad? Cumplió con su propósito porque mató muchos filisteos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel volvió a quedar libre, ¿verdad? Por eso ahora estaba sujeto, ¿verdad? A otras riendas que no eran las riendas
de Dios, ¿verdad? Sino otras riendas que eran estas cadenas que lo tenían atado, ¿verdad? A la esclavitud, ¿verdad? Y fue así que Dios, ¿verdad? Se apartó por un momento de él por su desobediencia, ¿verdad? Se apartó. Pero cuando él volvió a clamar a Dios, Dios escuchó los ruegos de su hijo, ¿verdad? Y por última vez le otorgó su fuerza, ¿verdad? Para que matara a los filisteos, ¿verdad? Y así es como él perdió, ¿verdad? Así como este hombre, ¿verdad? Podemos ver que físicamente era muy fuerte, ¿verdad? Era muy fuerte y poderoso, físicamente, ¿verdad? Pero en lo que respecta en el dominio propio, ¿verdad? Que era la integridad y a su firmeza, fue uno de los hombres más débiles, ¿verdad? Porque la verdadera grandeza, recuerden que la verdadera grandeza de un hombre, de un niño, de una mujer, se mide, ¿verdad? Por la grandeza de dominar nuestro dominio propio y no que el dominio propio nos domine a nosotros, ¿verdad? Que nuestras emociones nos dominen a nosotros. Entonces, la grandeza, ¿verdad? Se mide por controlarnos, por controlar nuestras emociones, por entregarle el control a Dios de nuestra vida, ¿verdad? De nuestras emociones, de todo, ¿verdad? Ahí es donde se mide la gran grandeza de una mujer, de un gran niño, de un hombre, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y no por nuestras emociones que nos dominan a nosotros, ¿verdad? ¿Te imaginas si tan solo, ¿verdad? Sansón hubiera cumplido con todo, ¿verdad? Y si tan solo desde su juventud hubiera seguido los consejos de papá y hubiera seguido, ¿verdad? Orando a Dios, pidiéndole la firmeza y la fortaleza de poder controlar esas emociones, porque le gustaban mucho las mujeres, ¿verdad? Y andaba con muchas filisteas, ¿verdad? Si tan solo le hubiera pedido fuerza a Dios para dominar eso que él tenía, ¿verdad? Esa debilidad, hubiera sido diferente su final, ¿verdad? Pero no, desobedeció a Dios y tuvo un final, pues triste, porque murió junto con todos los filisteos, ¿verdad? Pero si no, hubiera sido un final mucho mejor feliz con una mujer judía casada, israelita y todo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Por eso también siempre he dicho que las decisiones siempre tienen, ¿verdad? Una consecuencia, ¿verdad? Y Sansón tuvo sus consecuencias. Estuvo en la cárcel, preso, le quitaron sus ojos, lo golpearon, ¿verdad? Y lo encarcelaron. Todo por la desobediencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Mira, escuchen. Hoy les pregunto a ustedes, queridos niños, queridos radioescuchas. En este momento les hago una pregunta. ¿Qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros decirle a Jesús, ¿verdad? Que tome las riendas de nuestra vida y el control. ¿Qué nos impide en estos momentos? ¿Qué debilidades hay en ti? ¿Qué debilidades hay en ti, en mí? ¿Verdad? Pues esas debilidades podemos ponérselas a los pies de Cristo, ¿verdad? Y pedirle a Dios que tome el control y las riendas de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones. Pongámonos a pensar qué debilidades tenemos, ¿verdad? En nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, qué estoy pensando, qué estoy fraguando, qué estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué acciones estoy haciendo? ¿Qué emociones no estoy controlando? Soy muy rezongón, soy muy gritón, soy muy pegón, muy peleonero, ¿verdad? ¿Qué debilidades tenemos en estos momentos? ¿Y qué nos impide
entregarle a Dios esos sentimientos y decirle, Señor, ayúdame con estos sentimientos. Señor, toma el control de mi vida. Toma estos sentimientos, Señor, porque yo no puedo controlarlos. Ya no quiero ser grosero con mamá. Ya no quiero decir groserías. Ya no quiero decir cosas feas con mi boca. Ya no quiero pegarle a mi hermanito. Ya no quiero ser rezongón. Ya no quiero ser celoso. Ya no quiero hacer esto. Ya no quiero. Y hay muchas cosas que todavía no podemos controlar, pero si le pedimos a Dios que nos ayude a controlar esas debilidades, Dios nos va a ayudar a controlarlas. ¿Ok? Pidámoselo a Dios, ¿verdad? Y Él nos ayudará, ¿verdad? Para que podamos tener control en esas tres áreas de nuestras vidas, ¿verdad? De nuestra vida. Y así tendremos éxito, ¿verdad? Solamente así tendremos éxito, ¿verdad? Así como el caballo con su fuerza tiene éxito en las carreras, ¿verdad? Y así como al último, ¿verdad? Dios dotó a Sansón y tuvo éxito al último, ¿verdad? Dios lo dotó otra vez de su fuerza, ¿verdad? Y él se arrepintió nuevamente. Y al final le dijo al Señor, Señor, perdóname y toma el control de mi vida, pero permíteme que termine con estos enemigos, ¿verdad? Aunque muera con ellos. Pero quiero cumplir el plan por el cual vine a esta tierra, ¿verdad? Y él cumplió el plan, ¿verdad? Por el cual vino en esta tierra, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así, ¿verdad? Solamente pidiéndoselo a Dios. Además, acuérdense que Dios nos dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ¿verdad? Y que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi mano. Entonces, no estamos solos. Pidámosle a Dios su presencia. Pidámosle a Dios que esté con nosotros en todo momento y que nos ayude a controlar todas esas debilidades que tenemos aún y que no podemos controlar nosotros, ¿verdad? ¿Qué aprendemos en esta clase de hoy, queridos niños, queridos radioescuchas? Que el último fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El último fruto del Espíritu en Gálatas es el dominio propio. Y pueden pensar, ¿verdad? Podemos pensar en una situación en la que necesitamos tener dominio propio en estos instantes. ¿Qué es en lo que podemos tener dominio? ¿Pueden ustedes pensar en algo que no pueden tener dominio propio? Hay muchas cosas que todavía nos fallan, ¿verdad? Como decíamos, ¿verdad? A veces necesitamos, ¿verdad? Tener dominio propio para no gritarle a nuestros padres, para no pegarle a nuestros hermanitos, ¿verdad? Necesitamos dominio propio para respetar a nuestros padres. Necesitamos dominio propio para respetar a nuestros mayores, ¿verdad? Y a veces necesitamos también tener dominio propio para dejar de jugar y tener un tiempecito para leer la palabra de Dios, dedicarle un tiempo a Dios. Cuando estás juegue, ¿verdad? Eso no es tener dominio propio en ti. Necesitas tener dominio propio y decir, ya, hasta aquí le juego y ahora sí voy a darle 15 minutos en leer unos versículos de la Biblia. Eso es tener dominio propio, decir, ya no voy a jugar ya. Ya prometí que nada más de tales horas a tales horas voy a jugar y de tales a tales horas voy a leer 5 versículos o un capítulo diario, ¿verdad? Eso es tener dominio, ¿verdad? Y así es. Y cuando renunciamos a hacer algo que nos gusta, ¿verdad? Cuando nosotros renunciamos entonces a hacer algo que nos gusta o que nos llama mucho la atención, ¿verdad? Sea bueno, sea malo, ¿verdad? Para hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Cuando nosotros renunciamos para hacer algo que Dios nos está demandando, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo no, es cuando nos ayuda a nosotros, ¿verdad? A cultivar ese dominio propio en el cual nosotros no tenemos control ni dominio para poder dominar nuestras emociones, ¿verdad? Entonces viene en nuestro auxilio el Espíritu Santo y nos ayuda a tomar dominio de esas cosas débiles que aún no podemos dominar nosotros, ¿verdad? Y entonces Cristo, ¿verdad? Con su amor eterno,
nos ayuda y nos ama y nos dice, échale ganas, hijo, tú puedes, ¿verdad? Sé que lo puedes realizar porque yo estoy contigo y te sostengo. Sé valiente, tú lo vas a lograr, ¿verdad? Y Dios cumple su promesa siempre, ¿verdad? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos escucha, ¿verdad? Que Dios me los guarde. Vamos a orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por el tema maravilloso que vimos, ¿verdad? Vamos a orar, cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre celestial, gracias te damos, Padre, por la lección de hoy, Padre, en la cual aprendimos, mi Dios, cuán importante, Señor, es, Señor, dominar nuestros sentimientos, dominar nuestras emociones, nuestras acciones, Padre. Tal vez, Señor, ahorita, Señor, ¿verdad? Podemos tener en nuestra mente cosas que no hemos podido dominar, Señor, como nuestra boca, Señor, como como cosas, Señor, que hacemos con nuestras manos y que no debemos de hacer, Señor, o pensamientos, Padre, que nos vienen en la mente y que ya no queremos pensar, pero los tenemos, Señor, pero solamente tú, Señor, puedes ayudarnos, Señor, a controlar, Señor, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, Padre. Hoy, Señor, te entregamos, Señor, en esta tarde, Señor, te entregamos nuestras emociones, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, para que tú seas, Señor, gobernando en ellos, para que tú seas controlándolos, Padre, para que nosotros podamos ser, Señor, aceptos a tu presencia, Señor. Seamos hijos obedientes, seamos hijos, Señor, haciendo tu voluntad, Padre. Gracias, Padre, por la clase del día de hoy, Señor. Señor, te pido por cada una de las personas que escucharon el tema del día de hoy, Señor. Toca sus corazones, Padre. Sé tú con cada uno de ellos, Padre mío. Redarguye sus corazoncitos, Padre mío, para que ellos, Señor, se inclinen ante tu presencia, Señor, y te entreguen, Señor, el control de su vida, Señor, las riendas de su vida, Padre, para que seas tú, Señor, guiando sus vidas por el camino correcto, Padre. Gracias, maravilloso Dios, por este tema maravilloso, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido, mi Dios, una bendición para cada uno de ellos, Padre. Y te pido que nos despidas en amor en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues yo los veo el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y también por redes sociales, por el YouTube y por Facebook. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bye. Gracias.